Señoritas es una ola súper competitiva, no es una ola sencilla, es una ola complicada, tiene varios picos, hay que saberse ubicar. El Team Perú viene súper sólido, están entrenando duro los chicos ahí y la competencia también viene bien afilada. Conocer al atleta y haber trabajado y tener ese nivel de confianza uno con el otro, saber cuáles son sus fortalezas, hace que como entrenador tengas más herramientas para saber por dónde apoyar, ¿no? Señoritas Open Pro van a venir un montón de brasileros sobre todo porque son una potencia de nivel mundial, son miles, van a venir quizás más de 50 a competir y nosotros de repente no vamos a ser mayoría y vamos a tener que ir a hacer respetar la casa, ¿no? Y estamos entrenando para eso. Bienvenidos una vez más a Mundo Volkswagen. Esta vez vamos a hablar con miras al Señoritas Open Pro de la preparación de un deportista y para eso hemos venido a este gran escenario acá en Punta Hermosa. Me acompañan una vez más Vasco González, que va a estar como co-host en este episodio del podcast, y a Sebastián Alarcón, que es head coach del CRL Surf Team y ha sido también múltiples veces campeón nacional, campeón mundial, un crack del mundo del surf. ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo estás? Hola Lucas, hola Vasco, súper contento de estar acá con ustedes, compartir acá un rato conversando y gracias por esa introducción, chévere, acá estamos contentos de acompañarlos. Buenazo tenerte acá en el podcast, Sebas. Este podcast que ya viene tocando distintos temas. Hemos estado en el anterior episodio con Sebastián Rubio viendo un poco el lado de la industria y ahora queríamos meternos contigo un poco más de lleno de qué hay detrás de lo que no se ve, ¿no? El deportista, el surfer sobre todo, se le ve una vez que está en la ola corriendo, pero hay mucha preparación desde antes, ¿no? Entonces, para entrar a eso quería arrancar porque nos cuentes un poco tu etapa competitiva cuando eras surfer y cómo transicionaste a ser justamente coach de surf. Claro, bueno, tuve una etapa competitiva desde bien niño, empecé de chiquito, mi papá trabajaba en los campeonatos y como a los 4 o 5 años empecé a correr olas, a los 7 estaba en un campeonato. Y no había muchos niños en mi época, entonces los 4 o 5 que corríamos seguimos corriendo en adelante y se fueron juntando un par más y siempre soñamos con ser campeones del mundo y llegar al CT y todo eso. Y bueno, soy parte de una generación de que tuvimos como ejemplo a Sofi, que llevó a Sofi Mulanovic, que fue campeona del mundo y era como que de nuestra edad, entonces como que nos dio una visión global del surfing y eso nos motivó a un grupo grande de tablistas de mi época, como Javier Suen, como Gabriel Villarán, Matías Mulanovic, quien habla, a tratar de salir y correr los pies y hacerlo bien afuera, ¿no? Y bueno, fue una etapa bien bacán, era distinto que ahora, era un tour mundial, corrías alrededor del mundo, ahora es más regional, corres en tu región y de ahí corres alrededor del mundo, pero le dimos duro hasta que en un momento ya a veces el tema físico, lesiones, un poco también va pasando el tiempo, de repente no vas llegando a donde quieres llegar y vas viendo otros objetivos en la vida y bueno, así es como transicioné después de los 30 al coaching, cosa que hacía desde antes pero que no era mi prioridad y me dediqué a estar como que en el otro lado del ring, ¿no? En vez de estar adentro en la pelea me fui a la esquina a ayudar a los que les tocaba entrar a darlo todo. Y bacán porque un poco medio que te despediste, entre comillas, con broche de oro ahí en el 2014 en Punta Rocas. Cuéntanos un poco de esa experiencia y lo que lograron. Sí, bueno, tuve, como tú dices, un bonito cierre ahí. Competimos en el 2014 en el 50 aniversario de LISA, del Mundial de Países Open. Era un campeonato importante, venían bastantes países y Punta Rocas es una ola de clase mundial que no defraudó desde el primer día. Desde que llegaron los equipos una semana antes estaba gigante el mar y habíamos tenido un proceso de preparación bien fuerte. Habían traído a Martin Dan como en 3 ocasiones para que nos entrene Martin Dan acá. ¿Quién es Martin Dan? Martin Dan es considerado uno de los mejores entrenadores del mundo. Es un señor que ya está cerca de los 70 años. Fue como 10 años entrenador de la selección de Australia en sus diferentes divisiones y tiene en su haber como 30 tablistas que han entrado al CT. Muchos de ellos que siguen hasta hoy, tipo Sally Fitzgibbons, Conor O'Leary. Su hijo también era un super pro, Ben Dunn, que ha sido campeón mundial junior y ha trabajado con muchos surfers en Australia y desarrolló también toda una ciencia del deporte. Entonces el pata es como que súper reconocido y
y es como un senior universitario, ¿no? Que ha desarrollado toda una ciencia y la federación en un momento vio que él terminó su relación con Australia y que el pata quería como que seguir compartiendo su información, lo que había desarrollado y lo trajo a Perú y tuve la suerte de hacer buena química con él porque había estado yo un poco alejado de la selección como 4 años, desde el 2010 que no competía por Perú y ese 2014 volví al proceso y seguía compitiendo, no me había enfocado tanto en eso, pero volví al proceso con Perú y me escogió y me dio bastante confianza y escogió un equipo súper competitivo que nos fue súper bien y pudimos ganar el título como equipos, ¿no? Nuestro cuarto título como equipos. Increíble, así que ya saben, estamos acá hablando con un campeón mundial acá en el mundo Volkswagen. Así que bueno, va a tener varios datitos ahí para ir soltándonos. Y un poco me imagino que el que te dio esa escuela como coach también ha sido Martin Dang, ¿no? O sea, porque de hecho los coaches que uno va teniendo en la vida son los que te preparan para después que tú puedas también enseñar, ¿no? De todas maneras, bueno, con él ya hice, como se dice, sería como que Un máster. sí, un máster porque él tenía una forma bien fácil de explicar las cosas, bien técnicas, pero realmente te lo redactaba todo en una pared perdón, en una pizarra y lo leías y decías, ok, tiene todo sentido y me pareció una manera bien fácil de explicar las cosas, como él lo hacía, ¿no? Y desde chico me gustó enseñar. En mi casa mi mamá era profesora de ballet, de aeróbicos cuando yo era chico y siempre me gustó el tema, lo tuve ahí, ¿no? Veía cómo enseñaba y de chico daba mis clases de tabla, de chibolo, verano, ¿no? Y de ahí trabajé un poco también con Maú en su escuela, de ahí con Roberto Mesa con Muelas, en Muelas Perú también un tiempo cuando era chibolo y ya fui avanzando y de ahí ya me dediqué yo mismo a ser coach. Entonces siempre fue algo que hice en paralelo. Y cuando lo conocí a Martín, era un momento en el cual ya estaba como que un poco más maduro yo como competidor, tenía 31, ¿sí? Y ya venía full focus en correr, tratar de sacarle el jugo a los años competitivos y bueno, y me abrió el mundo del surfing de una manera mucho más técnica, profesional y me ayudó como que a enlazar muchas ideas que había tenido durante mi vida y vi que eran todo un gran concepto, ¿no? Y ya bueno, con eso empecé a trabajar lo que él enseñaba, que era mucho de lo que nosotros habíamos venido practicando durante el tiempo también por la influencia que tuvimos de Australia en el surf en el Perú en los 15 años anteriores también, ¿no? Claro. Buenazo. ¿Qué consideras que son las particularidades que tiene el surf para el lado del entrenamiento, ¿no? Porque la gente piensa que simplemente nos metemos a vacilar y corremos nuestras olas y hacemos lo que hacemos todos los días, pero ¿cómo se trabaja eso que se hace ver tan natural y que parece tan fácil cuando lo hacen los surfistas? Bueno, el deporte en sí se está volviendo mucho más profesional y eso hace que dejes de ser de repente un tablista, un surfer común y te tengas que volver un atleta para poder conseguir resultados, ¿no? Y yo creo que la parte de ser atleta no se diferencia mucho a la de los atletas que hacen 100 metros planos o los tenistas, en lo cual, ¿qué tienes que hacer? Trabajar tu base física súper bien y de repente haces ejercicios más direccionados a lo que practicas, pero sí es bien importante estar fuerte para cuidarte de las lesiones, para tener un buen desempeño, para llevar tu surf a un siguiente nivel, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte que la gente de repente no cree que los tablistas la tienen que hacer, sí la tienen que hacer y la tienen que hacer con sus particularidades, pero al igual que todas las disciplinas de alto rendimiento, si quieres ser de alto rendimiento. Pero tenemos algunas singularidades que no tienen otros deportes. Por ejemplo, nosotros nos paramos con un pie adelante y el otro atrás y eso no cambia. Todo el tiempo tienes un pie adelante y otro atrás. Entonces tus fuerzas trabajan distinto. Tus trabajos afuera en tierra son distintos. Vas a correr olas y a menos que sea una piscina en el mar, todos los días el mar está distinto. Entonces el trabajo tampoco puede ser el mismo todos los días porque no todos los mismos vas a tener la misma capacidad o las mismas condiciones para hacer el trabajo. Entonces todo eso hace que el trabajo sea súper cambiante y que tengas que estar siempre listo para el cambio, ¿no? Y eso hace al tablista que sea alguien, creo, que está listo justo para eso, para el cambio y aceptar de que a veces te toca la buena, a veces no. Claro, De hecho. sin ir tan lejos, vamos a ver las dos perspectivas, ¿no? ¿Cómo es una sesión tuya abajo un día cualquiera que te vas a correr tabla y después Sebas nos va a contar cómo debería ser una sesión para que realmente mejores o de un tablista de alto rendimiento, ¿no? ¿Cómo es tu sesión en el día a día? O sea, yo voy a la playa que voy a correr y veo cómo está y me meto, ¿no? Y hacer lo que pueda ahí, ¿no? Agarrar las olas que pueda y básicamente vacilarme, ¿no? O sea, sí veo bastante mis sesiones de surf también como mis sesiones de ejercicio, ¿no? Que me gusta eso del surf, ¿no? Que aparte que es algo que me encanta, me divierto como niño, me gusta que estoy manteniéndome activo físicamente, que es súper sano, pero más allá de eso es para mí solamente una diversión, ¿no? Un Claro. vacilón. Y en un tablista de alto rendimiento,
qué es lo que está en su cabeza cuando entra al agua, qué cosas está mirando, en qué cambia versus la perspectiva de un surfer común y corriente, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, pero lo que dice Vasco es súper importante, ¿no? El ir al agua, hacer ejercicio, correr olas, vacilar, es como que una esencia básica. Entonces, eso es lo que a todo surfer le gusta y eso está bien. Pero de hecho, si vas a entrenar y tienes goles, objetivos, metas a corto, mediano y largo plazo, también puedes tener un plan de trabajo y al final un entrenamiento de calidad normalmente consiste en llegar a la playa, ver bien el mar, con las condiciones y con el plan de trabajo, tratar de adaptar el trabajo del entrenador al día. Y bueno, como entrenador lo conversas con tus atletas, ves el mar y los mandas a hacer las tareas en 2, 3 entradas, que entren y salgan para poder recibir un poco de feedback y ir trabajando un poco sobre el entrenamiento, lo que vienen haciendo. Lamentablemente en el surf, a comparación de otros deportes, no les puedes dar la instrucción directamente en el mar, tienen que salir y eso es que hagan que entren y salgan. Entonces, eso condiciona bastante más tus tiempos y hace que tener una estructura te sirva bastante, ¿no? Unos tiempos para entrar, para salir, tus tareas y todo eso, ¿no? Entonces, yo creería de que hay bastante más estructura en el trabajo de un tablista que se va a entrenar para un campeonato, por ejemplo, que en el de un free surfer que se va más a disfrutar solo la sesión, ¿no? Claro, pero al final algo que rescato para tanto un free surfer como alguien que quiere competir es que uno tiene que entrar al agua con una tarea en mente, ¿no? Con algo en lo cual quiera trabajar, en lo que se quiera enfocar en esa sesión. Por decirte, esta sesión voy a trabajar solo mis rollers, esta sesión voy a trabajar mi técnica del tubo y con una tarea para ir mejorando, ¿no? Pero obviamente ya un poco por la experiencia, lo que puedo decir es que hay momentos para cada cosa, ¿no? Hay momentos para trabajar las maniobras, momentos para trabajar la competencia, momentos para trabajar el físico. Ahorita estamos a menos de un mes para el Señoritas Open Pro, uno de los campeonatos más importantes que va a haber acá en Perú en el año. ¿En qué momento de la preparación están tus deportistas? ¿Y qué es lo que se hace ahorita, un mes antes del evento? Claro, bueno, como lo dices, ya este campeonato, el Señoritas Open Pro, es a fines de febrero y es uno de los principales objetivos del entrenamiento de este verano. Hemos empezado con una pretemporada bien dura la segunda semana de enero y hemos previsto 6 semanas de entrenamiento en las cuales hemos estado subiendo las cargas. Ahorita estamos en una carga alta, donde estamos haciendo bastante trabajo físico y bastante trabajo de mar, practicando bastante en la playa del campeonato, pero más que de entrenamiento de competencia, estamos en full trabajo de perfeccionamiento de maniobras, de mentalidad de cómo correr la ola y de cómo enfrentar una ola de la manera competitiva al más alto nivel y que es un poco en búsqueda de qué es lo que quieren los jueces sin todavía trabajar tanto la competencia, ¿no? Solo un poco con la mentalidad para que los chicos vayan generando esa idea de la mano con el trabajo físico que esta semana es bien alto y los tiene en verdad un poco cansados, que es una realidad de la competencia también. En la competencia, como tú bien sabes, Lucas, la primera serie la empiezas fresco, pero a veces el último hit del campeonato puedes estar bastante más cansado, agotado y es importante trabajar sobre cansado también. Entonces, venimos ahorita en cargas altas y venimos con miras claras de poder ir y darlo todo en el contest, ¿no? Ah. ¿Cuál es tu perspectiva, Vasco, desde el lado de afuera? O sea, me acuerdo yo de chico, o sea, ibas a los campeonatos y la mayoría estaba un poco por sí solos. Ahora ves a cada grupo de surfers con su propio coach, con sus propios equipos. ¿Cómo ves que se vive esa vivir en la playa? ¿Qué es lo que está ocurriendo en los últimos años acá en el surf peruano? Sí, o sea, creo que ha cambiado, no solo el surf peruano, ¿no? Sino el surf en general. Esa imagen cambió completamente, ¿no? Antes los surfers del tour, cada uno por su cuenta, y mucho menos profesional como lo que se esperaría de un atleta de alto rendimiento, ¿no? Capaz salían más de lo debido, súper más tranquilos de lo que es ahora, ¿no? Ahora, como dices, se ve cada surfer con su coach y nada, ¿no? Se ve que siempre están juntos, a previo de cada hit, está el surfer escuchando música y el coach dándole las indicaciones, me imagino que, no sé, recomendando dónde están las olas, todo eso. Y también siempre se escuchan los silbidos de la playa, ¿no? Cuando ya está el surfer adentro, no sé, cualquier señal que imagino que trabajarán previamente, que cada silbido debe significar ábrete o ciérrate o la de atrás, algo así, no sé si tan detallado será. Pero sí, no creo que eso es lo que se ve, ¿no? O sea, se ve la chamba antes del hit, el análisis, durante el hit, las indicaciones, y de hecho también, una vez terminado el hit, también se ve que hay un back and forth, imagino que analizan lo que pasó y qué corregir y qué se viene después, ¿no? No sé, para Claro. mucho. De hecho, bueno, vamos a estar en un campeonato en señoritas que la ola está cerca de la orilla, no hay la chance de que te escuchen, de que te vean. ¿Qué
¿qué tanto te involucras, Sebas, en el hit del deportista? ¿Depende del deportista, depende de su edad, depende de su nivel? ¿Cómo te desenvuelves ahí? Bueno, todas las variables que has mencionado son importantes, ¿no? Dependiendo sobre todo del nivel y qué es lo que le da de repente la confianza al deportista. Mientras tienes un nivel más alto, normalmente, no es una regla general, pero tienes un poco más de confianza que el que de repente se está mejorando y sabe que de repente el campeonato es un campeonato grande, es su primer campeonato. Entonces sí suelo tratar de... Yo creo que el trabajo de los hits y el trabajo del campeonato se hace durante las semanas del entrenamiento, ¿no? Y lo óptimo es que yo vaya ahí con los chicos, me paro afuera, vemos las olas, conversamos un poco como lo dices, pero que ellos tengan una idea clara de lo que quieren hacer, dónde sentarse y que vayan a hacer lo que saben. Entonces eso es lo mejor, que yo me quede parado y no me meta, ¿no? Eso es lo que busco normalmente. Pero somos un equipo, ellos son los que entran al agua y trabajamos juntos, yo me quedo afuera, yo tengo una perspectiva distinta y con los más chicos intervenimos un poco más, por lo menos en el equipo, para que ellos... Es también una manera de enseñarles, ¿no? Y cuando salen les dices por qué te abrí, por qué te dije que salgas, por qué te puse mosca, por qué te dije que marques, cosas Claro. así. Pero ya cuando son un poco más grandes o chicos que ya son profesionales, la verdad es que hay que involucrarse lo mínimo, pero sí hay situaciones donde los otros atletas tienen a entrenadores que se involucran bastante, porque hay bastantes tipos de entrenamiento. Entonces ya uno como coach afuera tiene que estar viendo qué tanto eso lo ayuda, porque de repente hay unos coaches que se meten un montón y no ayudan a su coach, lo Claro, perjudican, ya claro. ni te metes, ya, mañana te Claro. ríes nomás. Hay otros que realmente sí los están ayudando y de repente sí te están haciendo como que un hit difícil y a tu atleta lo están perjudicando y también tienes que ver, ahí tener la idea clara y poder dar una indicación y no arrugar, como se dice, ¿no? Claro, porque así como el surfer al fondo puede arrugar a agarrarse la ola o a tomar una decisión, cuando el coach se mete, también hay una presión de por medio porque lo puedes perjudicar a tu deportista, ¿no? Totalmente hay un riesgo que tienes que asumir y tienes que tener una buena lectura de lo que está pasando y para meterte y que seas exitoso, creo que tienes que estar tan conectado en el hit como el atleta, ¿no? Si no estás igual de conectado que tu atleta, es difícil que la verdad es que le puedas hacer un gran hit. A veces sí, un momento, pero cuando el hit es de alto nivel, los entrenadores al costado son de alto nivel y los que están adentro son de alto nivel, tú tienes que estar tan concentrado como el atleta para que el resultado pueda ser positivo y que si te vas a meter, tengas la confianza de que le vas a decir algo que sirve, ¿no? Claro, y tiene que ser un trabajo que venga de tiempo porque también para ponerlos en contexto, Sebastián es mi entrenador también y muchas veces estoy de viaje y tu entrenador no va a estar contigo, ¿no? Pero son esos mensajes de WhatsApp la noche previa, antes del hit, simplemente que sea alguien con quien compartir tus ideas, que sienta el feeling de cómo estás y que dé esas palabras, que termina siendo también mucho un acompañamiento psicológico, ¿no? De hecho, me acuerdo del campeonato en Lobitos, el que fue uno de los últimos campeonatos que gané, que en mi primer hit entro al agua con una tabla que me estaba funcionando bien en los free surfings. Mi primera ola no me ponen un buen puntaje, salgo a cambiarla y Sebastián me mete una cuadrada afuera y me dice, bro, ¿qué la vas a cambiar? Esta tabla te funciona increíble, me dio la confianza, me metí de vuelta. Mi siguiente ola fue una ola de 9 puntos y terminé Claro. ganando el campeonato, ¿no? Entonces, el trabajo, a diferencia de o sea, el trabajo, a diferencia de otros deportes, que mucho el coach se involucra durante el momento de la competición, en el surfing es todo el trabajo previo para que cuando llegues ya el acompañamiento sea un poco más psicológico, ¿no? Creo yo. Definitivamente, como dije hace un ratito, yo creo que el trabajo para una serie se hace el mes antes, trabajando día a día, para que en el momento que llegas al hit, que te toca competir, simplemente vayas a hacer lo que has venido entrenando y no es como que hacer algo distinto en ese momento, sino has trabajado palmo a palmo para llegar a ese momento y performar, Claro. ¿no? Y lo que tú dices es recontra importante, que conocer al atleta y haber trabajado y tener ese nivel de confianza uno con el otro y saber qué piensa y saber cuáles son sus fortalezas, cuáles pueden ser sus debilidades, hace que como entrenador tengas más herramientas para saber por dónde apoyar, ¿no? Hay algunos que necesitan más confianza, hay otros que les gusta que los motiven así, que los pongan pilas, hay otros que tienes que relajarlos, hay otros que dudan con la tabla, pero todos son buenos tablistas, sino que todos quieren hacerlo lo mejor y tienes que ir conociendo, mientras mejor conoces a la persona es creo más fácil poder apoyarlos. Y también algo que me contaron alguna vez muy bacán es de que había un judoka, un olímpico cubano, múltiples medallas olímpicas,
campeón olímpico, que el pata tenía su entrenador y él no quería que el entrenador le diga nada. Pero él necesitaba que su entrenador esté parado en la esquina, nada más. Porque si en un momento lo necesitaba, él sabía que volteaba y ahí estaba su entrenador. Claro. Pero él ya tenía miles de medallas, entonces en verdad entraba y hacía lo que sabía y el entrenador solo aplaudía, pero al final es la Claro. confianza que te da la persona con la que trabajas, ¿no? De Claro. hecho, chévere, chévere. Tú, Vasco, ¿qué ves? O sea, eres de las personas más enfermas que conozco viendo contenido de surf, siguiendo los campeonatos, viendo todo lo que pasa alrededor del mundo. ¿Cómo ves a los chicos de afuera comparados al nivel de Perú? ¿Qué tan lejos estamos? Para que después Sebas nos diga un poco cómo cubrir esas brechas que hay, ¿no? Pucha, o sea, creo que le reformaría de frente la pregunta a Sebas, de acuerdo a tu experiencia, ¿no? Porque también, como tú nos comentaste al principio, que Perú, cuando todavía se podría decir que el coaching estaba iniciando, trajimos al australiano, han habido oportunidades ahora que a ti te han llamado a otros países que capaz recién están iniciando en armar un equipo de surf sólido. ¿No? Cuéntanos cómo es esa experiencia, qué hay diferente con entrenar a un equipo de Perú Bueno. que capaz tiene más nivel que Grecia, creo que esté bastante involucrado, ¿no? Sí, sí, en los últimos 4 años he tenido la oportunidad de trabajar con la selección de Grecia, directamente con Junior y Open. Y bueno, sí, una experiencia súper chévere. La verdad es de que, como saben, y bueno, y los que nos están viendo y no lo saben, el surf, en el mundo del surf el Perú es una potencia, ¿no? Y no tenemos muchos tablistas en el CT, pero es algo que la gente no entiende mucho a nivel mundial, porque nos ven como grandes tablistas y sobre todo en las olas del CT somos tablistas de excelencia, en los tubos, las olas grandes, maniobras power, ¿no? Entonces, sí somos reconocidos a nivel mundial como una potencia de surf y todo el tiempo cuando me ha tocado competir, he ido por Perú, he tenido también la presión grande de representar un país que es conocido como una potencia, ¿no? Y las veces que me tocó ser coach de Perú también tienes la responsabilidad y todo, y es una motivación y es bien bacán. Y ahora me tocó trabajar con una selección más nueva que se está involucrando recién en el mundo del surf, con chicos que no todos eran profesionales, pero que tenían muchas ganas, que corrían bien. Ujú. Y aprendes a apreciar de repente los resultados más pequeños, de repente más los scores, más el desempeño, la madurez Claro. que ellos representan, ¿no? Y un poco por sobre la pregunta que hizo Lucas, el nivel que tenemos nosotros y el nivel que hay afuera y todo, lamentablemente no es solo corazón, ganas y pasión, también hay que Oye. tener inversión, presupuesto. Y las potencias del surf donde están ahorita, Brasil, y lo menciono primero porque Brasil es uno de los países que más está invirtiendo, Australia, Estados Unidos, Hawái, que es parte de Estados Unidos, pero trabajan un poco cada uno por su lado, en Europa, Portugal, España, ¿no? Francia, se ve que están invirtiendo bastante en potenciar a sus deportistas y volverlos atletas. Ujú. Entonces están cerrando esas brechas que nosotros teníamos antes por delante sobre algunos países que nos están ganando terreno, Japón, porque bueno, están invirtiendo mucho dinero en la parte atlética, en la parte del desarrollo del deporte y también en la parte de la investigación del deporte del surf. Muchas piscinas alrededor del mundo, mucha Ujú. repetición de maniobras, muchas horas de entrenamiento. Ujú. Yo puedo resaltar de que los peruanos no tenemos de repente tantas de esas cosas, pero estamos ahí dándole duro y la gente la está rompiendo. Y como van a ver ahora en el campeonato, en el Señoritas Open Pro, van a venir un montón de brasileros sobre todo, porque son una potencia de nivel mundial, son miles, van a venir quizás más de 50 a competir. Y nosotros de repente no vamos a ser mayoría y vamos a tener que ir a hacer respetar la casa, ¿no? Y De estamos hecho. entrenando para eso. Entonces sí creo de que en Perú se está invirtiendo más, pero como es nuestra coyuntura y nuestra realidad actual, creo que nos estamos quedando un poco atrás en el nivel de inversión. Como lo mencionaste hace un rato, hace 10, 12 años trajeron a Martin Dan, hace 14 trajeron a Davo, que era otro australiano, que nos trajo técnica, nos trajo novedades, nos trajo cosas nuevas, nos hizo subir de nivel. Y creo de que ahorita todo este entrenamiento que están teniendo afuera, las potencias, está haciendo de que se despeguen un poco de nosotros. Ujú. Y bueno, tenemos que seguirnos poniendo las pilas como siempre y remar un poquito más de atrás y tratar de alcanzarlo, ¿no? Buenazo. O sea, si mencionaste ese tema de las piscinas, que a mí eso me preocupa un poco porque creo que ese es uno de los factores que podría hacer que nos atrasemos o que otros nos alcancen. Justo el otro día en una entrevista le pregunté a Alonso eso y me dijo, sí, o sea, acá hay patas de Brasil que pueden correr en un día en la piscina 100 olas. Y me lanzó la pregunta, o sea, ¿cuánto tiempo te demoras tú en correr 100 olas en el mar, no? O sea, que son meses de meses. Para mí, ¿no? No tanto, pero ya de repente 10 días. Claro, 10 10 horas por días. día corriendo todos los días. Sí, 10 sí, horas verdad, te sí. corres, 2 sesiones, una te corres Sí, 7. pero nada, me decías, o sea, la repetición
o sea, no solo la cantidad de olas, sino la repetición de cada ola para practicar y afinar esa maniobra que te da la piscina es algo, o sea, que bien difícil de aplicar en el mar. Entonces, nada, ¿te parece que eso es un punto que podría hacer que Perú se atrase bastante? El hecho de que no hay una piscina acá y que la verdad no sé cuándo podamos tener una piscina en Perú. Considero lo mismo que tú que acabas de decir. No sé cuándo podríamos tener una. Es una muy buena herramienta de trabajo, definitivamente. Creo que no es como que imprescindible. Mientras que los campeonatos siguen siendo en el mar, yo creo que lo más importante va a ser conocer bien el mar. De hecho, Saber cuándo viene la ola, saber leerlo, saber que el mar sube la marea, cambia las corrientes. condiciones, Y, todo. no, o sea, que yo creo que es una de las principales diferencias entre los surfers que podamos considerar más de piscina que los surfers que son los tablistas completos, ¿no? Que olas grandes, olas chicas, tubos, todo. Pero sí es una herramienta buenaza para un tablista que quiere llegar al alto nivel. Poder entrenar todos los aéreos, los rollers, toda la técnica, todas las pequeñas fallas que tienes, te da un nivel de repetición que obviamente no lo tienes en el mar, ¿no? Claro. Como me dices, 100 olas te demoras 10 días, de repente un Luca Chipoco, un Paul Huet, Un par de una días Sofía en- Artieda, Sí. se demoran 3, Sí. pero en un día también te puedes correr 100 olas en una piscina, entonces estás ganando tiempo. El tema es estructurar bien las cargas para no quemarte, a veces eres muy chico y ya demasiadas cosas, pero la piscina es una súper herramienta, nos va a costar un poco alcanzar las maniobras espectaculares que sacas en la piscina y lo que nos está haciendo es que los peruanos tengamos que viajar para poder estar ahí, ¿no? Sí. Claro, y con Vasco mencionó a Alonso, ¿no? Tú estuviste ahí en su esquina para los Juegos Olímpicos y era un evento en el cual creo que él estuvo tranquilo, entre comillas, pero había mucha expectativa de por medio, ¿no? Y te iba a preguntar sobre eso, ¿no? ¿Cómo manejas con cada uno de tus deportistas la expectativa, su lado psicológico y sobre todo ahorita que viene un evento en casa, ¿no? Hay gente que a veces prefieres correr en otro país y que no te vean y que no sientas la presión de tener que representar, ¿no? Bueno, de lo último que has dicho, yo creo que para algunos de repente podrá ser así, pero en verdad como tablista, competidor, que vas al QS y que te vas a Brasil hace como 5 o 6 años para tu regional a correr esas olas, lo único que quieres es que el campeonato sea acá en tu casa, al frente de tu casa, y que vengan todos para que vean cómo corres en tu casa. Y por lo menos eso es lo que yo sentía. Me iba a otros lados y no corría como yo sabía, decía que vengan a San Bartolo, y en mi época habían campeonatos en San Bartolo, Claro. y fue donde tuve mis buenos años competitivos, pude ganar el QS, quedar segundo, tercero y quinto, estuve en todos los puestos. Claro. Pero yo lo único que quería era que fuera en mi casa, ¿no? Claro. Pero sí, obvio, sientes más presión, sientes más responsabilidad, pero yo creo que los tablistas, como Alonso, que es un tablista de elite, esa responsabilidad los motiva y los hace empoderarse y ponerse más fieras, ¿no? Y ir a ganar. Y por eso es de nuestros grandes representantes, ¿no? Y en los Juegos Olímpicos yo creo que había una gran expectativa, pero al estar tan lejos, con una diferencia horaria bastante marcada, no sentíamos eso y las olas estaban, o sea, eran las olas que más le gustan a Alonso. Estaba en Playland Disney. Park, él estaba en Disney, me dejo entender, él estaba en el Claro. vacilón máximo, mientras muchos otros tablistas elite del mundo no estaban vacilándose, estaban con miedo, asustados, Doblaron campeones su del fit. mundo que veían el riff. Y no los culpo porque yo estaba en el canal viendo esas olas diciendo, ok, los entiendo, mañas, pero el otro estaba en su salsa, ¿no? Claro. Y estaba feliz y creo de que en verdad, lamentablemente las olas se pusieron malas porque si hubieran estado buenas, el hombre estaba feliz como para ganar el campeonato. Ya cuando se ponen malas, la verdad es que el factor suerte entra para cualquiera y tuvo un súper desempeño y el factor suerte le falta un poquito para que sea mejor, pero Ya. fue increíble ese campeonato. ¿Qué podemos esperar de señoritas para el campeonato, ¿no? En temas de olas, en temas... ¿Es una buena temporada para señoritas? ¿Qué tipo de maniobras se van a ver? ¿Qué crees que sea lo que haga que los deportistas destaquen en ese campeonato? Bueno, señoritas, es una ola súper competitiva, no es una ola sencilla, es una ola complicada, tiene varios picos, hay que saberse ubicar. Y lo que creo es que va a ser un campeonato con buenas olas. Fines de febrero tenemos los últimos soles nortes, los primeros soles sures. Yo creo que olas van a haber. Siempre esa fecha tenemos buenas condiciones, buen clima, calor, olas buenas y va a ser un bonito evento, va a haber buen nivel. El Team Perú viene súper sólido, están entrenando duro los chicos ahí y la competencia también viene bien afilada. Entonces yo creo que vamos a ver bastantes carvings, algunos aéreos y por ahí unos buenos limp climbs, unos buenos rollers, alguno que se ponga moscas, alguno que se ponga moscas y hay olas se meterá al tubo. Pero también vamos a ver bastante como que toma de decisiones, creo, importantes de dónde sentarse, que es bien importante ahí.
Buenazo. De hecho, estos campeonatos están pudiendo hacerse, o sea, gracias a Z Sports, RDB, hemos estado en la entrevista con Sebas Rubio, gracias a marcas como Volkswagen que están apoyando, y ha cambiado un poco cómo era la carrera profesional de un surfer, ¿no? Hace 10, 15 años que no habían tantas redes sociales, en la época en la que tú competías, lo que más importaba era ganar el campeonato y estar ahí. Ahora de repente influye un poco más cómo trabajas tus redes sociales y todo, y es parte de, porque obviamente tenemos que darle resultados a las marcas. Voy a preguntar primero abajo, ¿cómo ves esta dualidad de chamba para los surfers que tienen que tener el resultado deportivo, pero también tienen que trabajar sus redes? ¿Cómo ves que está funcionando eso? Si les beneficia, si los afecta. Y ahí vamos con Sebas. Creo que es parte del juego, o sea, no es para verlo si le beneficia, si lo afecta, el juego ahora es eso y eso que dice, ¿no? No odies el juego, no, ¿cómo es? No odies el jugador, odia el juego, ¿no? Ah, entonces no, no me estoy ayudando mi punto. Pero nada, es parte de lo que es actualmente, no solo basta ahora estar en los campeonatos, tienes que tener tu presencia en redes para mantener contentas tus marcas, tener apoyo, tener más fans y... O las marcas tampoco son caridad. Claro, y tu vida como atleta se va a hacer más sencilla si haces un buen trabajo en el otro lado también, ¿no? Entonces, nada, creo que son cosas que los surfers tienen que aprender a llevar de la mano. Y creo que sí, en Perú hay bastante por mejorar. Creo que son pocos los surfers en Perú que hacen un buen trabajo de redes, lo cual lo hace más atractivo. Hasta para que nosotros a veces los saquemos para exponerlos o para que una marca lo quiera chapar, ¿no? Sí. ¿Crees, Sebas, que debería haber de repente dentro del paquete integral del deportista como coaching, algún tipo de coaching también de redes? O sea, porque tú agarras deportistas que desde que tienen 10 años, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué opinas por ese lado? Bueno, la verdad es que ha cambiado eso un montón. Como tú decías hace un rato, en mi época cuando competíamos era importante ganar el campeonato, pero aunque no lo creas, también era importante la exposición. Periódicos La revista. y TV. Eso era lo que querían las marcas, que salgas en en los periódicos o en la portada de la revista o en las noticias deportivas, ¿no? Que era todo fútbol. Entonces, una mención, hablaban 60 segundos de ti y la verdad es que eso valía un montón. Los espacios de la televisión valían un montón y las marcas querían eso. Entonces tú necesitabas ganar el campeonato para hacerte sonar, en verdad, ¿no? Entonces, por una parte, el campeonato de repente tenía premios y todo, pero la marca quería que vendas y la imagen del ganador era antes mucho más valiosa que hoy en día, la verdad, ¿no? Sí. Antes como que el ganador era idealizado. Hoy en día, en verdad, es más idealizado el día a día y la persona como que más real y lo que pasas detrás de repente del ganador, ¿no? Claro. Que es algo que puede ser más común con la gente, que la gente no sabía antes de que de repente un ganador también tenía miedos, dudas, pensaban que no, era como que no, Claro. era solo una Claro, imagen. claro, que sea Entonces, perfecto, pero no. hoy en día como que les gusta un poco ver más el proceso y creo que el tema de las redes hoy en día sí es cierto que es súper importante para la carrera de cualquier deportista. Lamentablemente les quita mucho tiempo si es que se tiene que dedicar full. Entonces sí creo que si llegas a ser un deportista elite, es bueno que alguien se encargue de eso y lo que tienes que hacer como deportista es tú pasar poco tiempo en redes y que sea la gente que te tiene que ver los que estén en ellas, ¿no? Pero como deportista, mientras menos tiempo estés tú recorriendo las redes, creo que es mejor porque ves muchos estímulos y de repente te distraes de tu foco principal y te dejas engañar por estos falsos conceptos que a veces también se ven, que es un poco la verdad, ¿no? Claro. Y es algo que tú estás viendo bastante, especialmente en los más juniors, como que están mucha atención a eso. Sí, y que influye mucho y que es muy importante esa dualidad de la vida en la cual vives aquí y ahora, como conversamos, y muy importante también es cuántos likes podamos tener después en la foto que nos tomamos al final, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ujú. Porque en verdad estamos moviéndonos en un mundo en el cual se mueve así, pero como que eso a los chicos de repente les está costando aceptar como una parte aparte de la vida real y están siendo como que afectados de repente un poco por eso, en su personalidad, en su autoestima. A veces también, no sé, les toca competir con un chico de otro país y se meten al Instagram del chico y al igual que tú, Vasco, que yo y que Lucas, cuando ponemos una ola, ponemos nuestra ola buena, pues nadie pone la mala. Ese pata también, mañana entonces pone un tubazo en Pipeline, entonces, no, este es bravazo, imposible ganarle. Se comparan. Y no se dan cuenta que en verdad no es así, ¿no? De repente ese pata tampoco es tan buen tablista y esa es su mejor foto No, la de la toma de vida, la vida. claro. Pero entonces sí, hay que guiarlos bien por esa parte y sí creo que es importante un coaching, que sepan que es una herramienta importante, pero también que sepan de que no todo lo que ven los puede influenciar porque hay muchas cosas que no lo van a ayudar, ¿no? Buenazo. De hecho, bueno, hace varios años tú fuiste patrocinado por Volkswagen. También cuéntanos un poquito de
de esa experiencia y cómo ves ahora beneficioso justamente el apoyo de este tipo de marcas. Bueno, Volkswagen, como podemos ver, ya tiene bastante tiempo involucrado en el surf, ya que yo ya he sido auspiciado, como tú dices, hace bastante tiempo. Aproximadamente hace como 10 años tuve una relación comercial muy chévere, como de 3 4 años, en los cuales me apoyaron bastante para progresar en mi carrera. Tú sabes que poderse mover tranquilo en Lima, poder ir a correr, poder ir a entrenar, todo eso era una facilidad que también bueno, me ayudaba a poder entrenar más y competir. Y fueron mis años buenos de competencia. Salí campeón del mundo con Perú cuando era del Team Volkswagen. Ahí estábamos en unas buenas épocas de competencia. Y la verdad es de que la empresa privada es bien importante en el apoyo a los deportistas y a los atletas en sí, porque te da ese support, por una parte económico, que suma bastante para que puedas desarrollarte, viajar, comer bien, tener un buen entrenador, un buen preparador físico y todas esas cosas que son importantes. Y por otra parte también es como que un espaldarazo, ¿no? Es una palmada en la espalda de lo estás haciendo bien, acá hay una marca que te auspicia, Te apoyo, que que cree. es un support para ti, como que es un soporte y confiamos en ti, ¿no? Entonces también te da confianza tener un sticker en la tabla a veces, sobre todo cuando sabes que te lo has ganado a pulso, que te estás esforzando y que que quieres hacer algo en el mundo del surf, es bastante bueno. ¿Algún road trip memorable que te haya regalado ahí tu Amarok? Sí, claro, tuve uno buenísimo de un mes que tuve primero un surf trip a Chicama, me fui a Chicama a correr Ya. un suelo buenísimo, gigante, uno de los mejores del año, eso fue en el 2012. Ya, A Chicama, me quedé 5 días en Chicama, buenísimo, buenísimo, buenísimo. De ahí, después de habernos ganado en Chicama, me fui a un Alas en Máncora, ya. donde nos quedamos en Máncora una semana más con el mar buenazo y las olas buenazas, Máncora. No fue mi mejor campeonato, pero igual fue un buen campeonato. Y de ahí nos fuimos hasta Ecuador, nos fuimos a Montañita, otra semana más al siguiente campeonato en Montañita, que me fue bien, agarré plata, todo, llegué a la final, creo que quedé segundo, entonces bravazo, ¿no? Y de ahí hubo un campeonato más, al norte de Ecuador, Ya. con la Amarok, todo, full diésel, así, bla, hasta el norte de Ecuador, y norte de Ecuador en San Lorenzo, un campeonato, un beach break increíble, unas olas buenazas, tubazo, que de repente creo me quedé en semis por ahí, pero también tuve un par de hits buenazos. Y de ahí, en 2 días, los como 3000 kilómetros, de San Lorenzo hasta Guayaquil, de Guayaquil hasta Piura y de Piura hasta Lima. Qué chévere. Ah, ya, Y ahí con la camioneta all in, pues, ¿no? Sí, yo te vi por todos lados, te vi en Sí. ese viaje icónico también en Arequipa que tuvimos ahí en... Ese también fue bueno. que bueno, hubieron huaicos, hubieron lluvias y la Amarok que estuvo ahí. Pasó un huaico, la Amarok, estuvo sí, sólido. en Pescadores, en el 780, que es un huaico de la carretera famoso, que siempre, como que es un badén de la Siempre se carretera y activa. siempre se Ya. hacía. Y estuvimos un día esperando y la comitiva quería volver porque ya habíamos corrido el campeonato de Arequipa, de Mejía, y querían volver a un campeonato en Chilca, cuando Chilca era buenazo, unos tubazos, y era un campeonato prosazo. Y me dijeron, no, no nos vamos a perder el campeonato. Y me obligaron a pasar como 100 metros De río. de río, de Huayco, Claro. y casi nos lleva el Huayco, Mierda. pero pasamos y llegamos al campeonato. Esa era La Amarok, la la 4x4 Amarok nos de la trajo, Amarok, sí, pues, ahí, eso es verdad. con todo. Representando. Bueno, ¿algo más que quieres agregar, Bajo? ¿Algo que lo quieres exprimir extra, Sebas, ahí que lo tenemos acá? No, está en frío, pero sí, hay tantas preguntas que serían buenas. Una medio polémica. Es un poco complicado el tema de a veces lidiar con los papás de los mini pros. De la papá de los atletas. Claro, los papás. Sí, mira, sí, porque normalmente los papás O sea, que a quieren... veces, disculpa, que a veces quieren ser papá de coach y de papá, cuando el papel de coach es tuyo, ¿no? Bueno, sí, de hecho, bueno, todas las personalidades son distintas y lo que es cierto es que los papás son los primeros en estar preocupados, involucrados y querer las cosas para sus hijos, ¿no? Ujú. A veces los papás quieren un poco más que los hijos, a veces los hijos quieren bastante y los papás tienen que seguirles el paso, a veces van a la par, Ujú. son un montón de realidades distintas, pero de que los papás son los que más se preocupan por sus hijos es una realidad, ¿no? De hecho. Entonces me entregan a sus hijos con la confianza de que yo los pueda entrenar. A veces lo que hay es de que hay papás que se involucran bastante, que saben, y hay otros que no saben. Entonces, como te digo, hay un montón de ideas distintas. Pero el tema principal es de que no siempre comparten las mismas ideas y como seres humanos a veces tenemos ideas distintas y normalmente ese es un poco el trabajo que uno tiene como entrenador con los papás, ¿no? Más que nada que confíen en tu idea de trabajo y que así no sea lo que ellos piensan, que sepan de que estamos tratando de hacer lo mejor para sus hijos
Y yo creo que esa es la confianza que te tienen que dar, ¿no? Y sí, hay que conversar bastante, hay algunos que tienen más dudas, hay otros que se entregan más a la chamba, Ujú. pero sí, siempre es una relación con personas y los seres humanos tenemos que entendernos conversando y tener empatía y bueno, es parte del trabajo con juniors, ¿no? Ya De hecho, de con hecho. los más grandes, como Lucas, ya hablas con Lucas y cuando hay un campeonato llegan sus papás y te acompañan al costado y ya lo vemos correr nomás, pues, ¿no? Ya él la rompe. Ya, pero con los chicos esto hay una formación, entonces, al igual que en el colegio, Claro, el papá a veces lo llaman a la reunión de colegio o a veces va a preguntar qué pasa con su hijo. Igualitos en el surfing, a veces yo lo llamo a la reunión de colegio o a veces me preguntan qué es claro. lo que está pasando con su hijo. Buenas. Buenas. Bueno, entonces nada, ya saben, gente, que si quieren disfrutar de la acción en el agua, de ver a los coaches afuera dando indicaciones, de ver a los papás vibrando, ya saben que pueden ir ahí a finales de febrero al Señoritas Open Pro para vernos a nosotros, para ver a los competidores y disfrutar mucho más del surfing. Gracias por conectarse a un episodio más de Mundo Volkswagen, acá donde vemos temas de estilo de vida e historias que nos ayudan a llegar más lejos. Chau, chau.